Buenas noches para todos. Entonces vamos a dar inicio a este espacio. La idea es entonces mostrarles cómo es el proceso para preparar y evaluar un proyecto, pues en cuanto a diferentes aspectos. Vamos entonces a dar inicio con el estudio de proyecto. Entonces, en términos generales, son varios estudios particulares que deben realizarse para evaluar un proyecto, ¿cierto? Entonces se van a revisar diferentes características y diferentes componentes para revisar si un proyecto se puede ejecutar o definitivamente pues este deberá suplantarse o utilizar otro tipo de proyecto, ¿cierto? Entonces un proyecto debe permitir ir de la realidad, pues de lo que tenemos en la mente a la realidad, ¿cierto? Para eso pues debe de transitar por diferentes etapas que lo van a transformar pues, como en lo material o lo que queremos llegar o lo que queremos cumplir con este proyecto, ¿cierto? Entonces el estudio de la viabilidad comercial, entonces vamos a dar inicio entonces al proceso de viabilidad comercial. Este estudio lo que nos lleva o lo que nos indica es si el mercado eh, está preparado o si el producto que vamos a ofrecer o el proyecto que estamos diseñando va a ser aceptado dentro del mercado, ¿cierto? Si va a ser un proyecto que lo van a comprar, que es necesario, si es un producto, entonces es un producto que tendrá un alto consumo, si es un proyecto, entonces si tiene un alto impacto o definitivamente no va a generar ningún valor, entonces ahí es donde se hace la viabilidad comercial, ¿cierto? El estudio de viabilidad, entonces, también tenemos entonces de viabilidad comercial, de viabilidad técnica, es el que evalúa pues como las posibilidades o el insumo que tenemos o los insumos que necesitamos y la existencia de estos en el medio, ¿cierto? Entonces, si necesitamos diferentes tipos de materias primas, pues que sea fácil conseguir, que sean asequibles, que sean económicas y que entonces de la misma forma tengamos cómo llegar a ellas de una forma fácil que también nos permitirá identificar si un proyecto es viable o definitivamente deberemos o debemos optar por otro tipo de proyecto, ¿cierto? Para esto se tiene un estudio de proyecto, pues, o el análisis se hace de una forma cíclica. Tenemos entonces 4 fases que son como las fases fundamentales para el desarrollo de estos proyectos. Entonces tenemos una idea, una preinversión, una inversión y una operación, ¿cierto? Entonces la idea, pues como su nombre lo indica, es cuando yo genero como todas esos proyectos, esas ideas, como su nombre lo dice, y se hace como ese análisis de todas esas ideas para revisar entonces con cuál proyecto se va a continuar, ¿cierto? Sigue el proceso de preinversión, que lo que hace este proyecto es, pues tiene varias etapas, entonces entre ellas tenemos una fase donde hacemos como el análisis del proceso, ¿cierto? Entonces tenemos una identificación, que es la etapa donde debemos definir el problema, qué queremos solucionar, qué oportunidades de negocio tenemos que aprovechar con este proyecto, ¿cierto? Luego seguimos con una etapa de formulación, que en esta etapa pues vamos a determinar la magnitud de la inversión, el costo que esto nos llevará, los beneficios que esto nos traerá este proyecto, pues a lo que queremos como llegar, ¿cierto? Y por último, entonces, tenemos la evaluación del proyecto, que es donde se mide la rentabilidad, si fue pues la evaluación financiera, si es equilibrado pues como el proceso de lo que gasté con lo que me va a llegar con este nuevo proyecto, ¿cierto? Luego sigue el proceso de inversión, que es donde se hace la ejecución del proyecto y se controla todo pues el flujo financiero del proyecto. Y por último, entonces, vamos a la operación, que es donde ya ejecuto el proyecto con lo que ya planteé
en las etapas iniciales, ¿cierto? En este tema de operación, lo que se busca es, como ya en las anteriores planeé lo que me iba a gastar, pues en esa operación, pues no podemos aumentar esos costos, ¿cierto? En el tema de previsión, de preinversión, también se identifican como todos esos riesgos que podemos tener al momento de diseñar el proyecto que me puedan ver afectado el avance de este proyecto, ¿cierto? O que por el contrario, pues me puedan afectar en mayor medida el flujo de este proyecto, ¿cierto? Entonces ahí lo que se hace es como revisar todos esos riesgos que venían previos a esta actividad y pues que cuando llegue la etapa de operación, entonces este se desarrolle con normalidad y tengamos todo eso muy planteado, se tenga proyectado como todas esas pérdidas, por decirlo así, o todas esas inversiones adicionales que se deban de hacer en el caso de que se requieran, ¿cierto? Lo ideal, lo que se busca con este estudio del proyecto y con este análisis previo es controlar todo para la operación. Tenemos entonces un estudio de mercado, como se los venía entonces mostrando inicialmente en las diferentes etapas, entonces también es importante hacer un estudio de mercado con el fin de identificar pues como lo que los clientes hoy quieren, ¿cierto? Pues hoy estamos hablando de clientes, puede ser de un producto, puede ser de un servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué está buscando o qué necesita hoy el mercado que me va a permitir a mí ser competitivo a la hora entonces de llegar a ese tipo de mercado, ¿cierto? Entonces, que mi proyecto sea viable, pues también depende del estudio de mercado porque voy a revisar qué necesita hoy el mercado o el medio en el que me muevo, qué les voy a ofrecer y si eso entonces me va a generar ganancias significativas, pues porque el proyecto es viable, ¿cierto? Entonces, para identificar entonces todo este panorama, pues se deben de tener entonces cuatro momentos importantes, que es entonces el consumidor y las demandas del mercado y del proyecto actuales y proyectadas, ¿cierto? Es súper importante tener a qué tipo de consumidor le voy a entregar el producto, qué quiere el mercado, qué hay hoy en el mercado de lo que yo estoy ofreciendo, pues y qué se espera de lo que yo estoy ofreciendo o de lo que hay hoy actualmente, ¿cierto? Porque entonces vemos que hoy las empresas han ido evolucionando y se han ido transformando, entonces, ¿cómo puedo yo organizar ese tipo de elementos para que entonces al momento que yo entregue esa información o ese proyecto, pues entonces sí sea viable? El segundo, entonces, también debe revisar la competencia, o sea, que otras empresas están ofreciendo lo mismo que yo, qué ofertas o pues como quién está comprando ese tipo de proyectos, de mercancía, de productos, de servicios, y quién los está comprando hoy y pues y quién está proyectando hacerlo a futuro, ¿cierto? El tercero entonces es la comercialización del producto, del servicio. Entonces, ¿quién, pues, o sea, cómo sería, cómo yo como empresa podría ofrecer ese servicio si me queda fácil, ¿cierto? Porque una cosa es yo, pues, producir cierta cantidad de cualquier tipo de producto, pero no tengo cómo llevarlo, ¿cierto? Entonces, también eso es súper importante revisar. Y por último, entonces tenemos que pues, qué proveedores voy a manejar, qué disponibilidad tienen ellos y los precios que ellos me van a ofrecer para yo ser competitivo en el mercado en el que me muevo, ¿cierto? Entonces, esas son cuatro componentes fundamentales que debo yo revisar en un estudio de mercado, porque no solo se revisa, pues obviamente estamos revisando la disponibilidad del insumo o lo que quiero entregarle a los clientes porque es lo que ellos están pidiendo, pero también tengo que garantizar que todo el proceso de esa línea, pues entonces permanezca para yo poder continuar y darle continuidad al negocio. Entonces, como les mencionaba en la primer diapositiva, ¿cierto? Entonces debemos de hacer un estudio de mercado, pues donde se proyecte entonces la viabilidad comercial, técnica, legal, organizacional, el impacto ambiental y la viabilidad financiera, ¿cierto? Entonces, aquí ya estábamos revisando, pues como las primeras, la viabilidad comercial.
y la viabilidad técnica, que es como el estudio de mercado. Y vamos entonces a continuar, por ejemplo, pues en este caso, con el estudio organizacional, administrativo y legal, ¿cierto? Con el estudio entonces organizacional, tenemos que yo debo garantizar, o el objetivo de este espacio es tener o saber, es definir si existen las condiciones mínimas para garantizar la viabilidad de la implantación, tanto de la estructura como en lo funcional, ¿cierto? Entonces, la idea es que en este proyecto se defina la estructura organizacional, o sea, las personas que vamos a ejecutar este proyecto, ¿cierto? Entonces, la idea es conocer esa estructura para definir las personas que requiero, la calificación o las competencias que esas personas deben de tener para yo entonces poder pues estimar un valor súper importante que será presupuestado dentro del proyecto, ¿cierto? Si yo no presupuesto el costo de estas personas, pues entonces voy a generar en algún momento o de cierta medida una pérdida porque no proyecté las personas que yo necesitaba para el proyecto, ¿cierto? Si por ejemplo estamos hablando de un proyecto de construcción, ¿cierto? Y yo planteé que solo necesitaba un ingeniero, ¿cierto? Entonces resulta que el ingeniero hizo el diseño, pero él no conoce de arquitectura, entonces debo contratar a otra persona adicional para hacer todo el tema de acabados y arquitectónico y no contaba con ese gasto, ¿cierto? Entonces ahí ya estoy generando un costo adicional que no lo había revisado y que es súper importante en la proyección de gastos dentro del proyecto, ¿cierto? Tenemos también entonces el administrativo, que pues como lo mencionábamos anteriormente, pues requerimos también, además pues como de otras actividades, tener el estudio administrativo, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conocer todos los procesos que deben de incurrir en este espacio, simular el proyecto, para saber entonces qué procesos o qué procedimientos administrativos debo implementar y que en cierta medida me genere algún costo, ¿cierto? ¿Para qué me sirve esto? Para disminuir los riesgos que me genere al yo de pronto no revisar proceso por proceso y que de pronto me pueda tener alguna falla dentro del proyecto que estoy implementando, ¿cierto? Y por último, entonces, tenemos revisar la viabilidad legal, ¿cierto? Porque también sabemos que, pues, como el proyecto implica un montón de cosas, también hay normatividad vigente, ya sea nacional o internacional, que lo que va a hacer es que me va a avalar el proyecto o que por el contrario me puede acarrear sanciones si no lo hago de la forma correcta, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante también tener todo el tema del cumplimiento legal y pues esto también entonces voy a necesitar permisos, voy a necesitar sacar alguna licencia, por ejemplo, si hablamos del tema de construcción, pues seguimos en esta línea, entonces necesitaré emitir algunas licencias ambientales, emitir licencias de construcción, permisos para poder construir, emisión de ruido, ¿cierto? Y tener pues todo esto de forma legal para evitar entonces sanciones, ¿cierto? Entonces por eso debo de hacer una inversión para tener todos estos permisos al día, pero también entonces me va a traer un beneficio que es evitar ese tipo de multas o incluso la finalización del proyecto si no las cumplo de la forma adecuada, ¿cierto? Continuamos entonces con, con el estudio financiero, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos pide principalmente es detectar, o el estudio financiero lo que busca es revisar los estudios económicos o revisar la solidez económica que tengamos en el proyecto y cómo podemos ir mejorando ese proyecto, ¿cierto? Entonces, para poder llevar a cabo un proyecto, gracias a este análisis se calcula también el costo total de proceso de producción, así como los ingresos que se espera recibir del proyecto, ¿cierto? Entonces, se hace un análisis del antes, del durante y el después
del flujo del proyecto, y esto nos permitirá entonces ser más organizados dentro de los gastos, ¿cierto? Entonces, como lo mencionábamos adelante, nos permite tener como todo ese panorama general de cómo están las finanzas, de con qué dinero cuento en realidad, porque lo que este estudio financiero hace es que revisa el antes del proyecto, ¿cierto? Entonces, con qué dinero cuento, qué deudas tengo, revisa como los flujos anteriores, y en base a eso entonces también revisa cuánta plata necesito, qué necesito, para qué lo necesito, en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión, en cuánto tiempo voy a ver esas ganancias, y en base a eso también entonces me permitirá tener un flujo más acertado y más aterrizado a lo que hoy tiene el proyecto, ¿cierto? Continuamos entonces con el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental también hoy es un componente muy importante, porque si bien pues hay muchos proyectos que no generan ningún impacto ambiental, hay otros que sí son muy importantes, dado pues como su nombre lo dice, el impacto que pues el proyecto tiene al momento de ejecutarse, ¿cierto? Entonces ahí se hace supremamente importante, y como le decía también va muy amarrado pues a los otros estudios que debo de hacer, pero también va muy ligado con el tema del cumplimiento legal, dado que pues si yo no hago este estudio de impacto ambiental, si no conozco los daños que voy a generar o lo que va a generar esto ambientalmente, entonces debo pues organizar el proceso y pues organizarlo y lograr que este entonces esté mucho más aterrizado a la realidad, ¿cierto? Entonces, lo que este estudio de impacto ambiental busca es organizar el proceso de la forma que controle todos estos impactos, y que pues el tema de la compensación, el tema del equilibrio que debo de generar pues con el proyecto que estoy haciendo se vea entonces minimizado, y que en el momento que llegue a hacer una auditoría, pues siguiendo con la línea del proceso de construcción, si llegan a hacerme una auditoría, pues que yo tenga todas mis licencias al día, que tenga todos los permisos, que tenga todo el tema de compensación, porque esto también va a disminuir el tema de sanciones legales, y pues por ende mi flujo va a ser mucho más aterrizado, ¿cierto? O sea, pues proyecto lo que busca, o pues lo que estamos aquí analizando en esta evaluación de proyecto, es tener como esa mirada global del proyecto, de como lo hemos mencionado, el antes, el durante y el después, y que con este podamos llegar a cumplir con todos los requerimientos y tener todo el recurso económico, el recurso organizacional, pues todo el recurso pues de personas para poder desempeñar entonces un proceso, ¿cierto? O un proyecto. Es muy importante en el momento de hacer como todo este estudio, tener mapeado todo lo que yo necesito dentro del proyecto, tanto desde la materia prima que necesito para desarrollar el proyecto, como el componente pues, de personas, como las instalaciones, como los recursos que vamos a necesitar, los computadores, escritorios, ¿cierto? Todo eso debe de ir contemplado dentro de este proyecto, porque eso implicará un gasto y tiene un costo dentro del proyecto. Entonces, al yo no presupuestarlo, puedo tener entonces pues problemas al momento de entregar una información errada, y que de pronto entonces genere pérdidas en lo que estoy haciendo. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.